Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 101. Sufrir sin obtener puntos. Koenji. Una respuesta interesante. Hachiman dijo que el líder de la clase C era Ryuen Kakeru. En el instante en que terminó de hablar, la sonrisa de Iyori casi se desvaneció. Fue como si un rayo la hubiera alcanzado justo al lado de la oreja. Ni siquiera la expresión "un rayo caído del cielo" bastaba para describir su sorpresa. Esto indicaba que la información relativa al líder de la clase C no solo se había filtrado, sino que había quedado completamente al descubierto. Sin embargo, este estado de nerviosismo duró menos de 2 segundos antes de que Chihina Iyori se recompusiera rápidamente. Recuperó su expresión anterior y habló con fingida ligereza. A veces, las suposiciones de Ikigaya-kun son realmente audaces. Si de verdad fuera Ryuen-kun, seguramente habría previsto que otras clases lo tenían en la mira. Hizo una pausa, desviando deliberadamente la mirada hacia la playa lejana, como si estuviera realmente preocupada por Ryuen. Por ejemplo, la clase D, como no conocen bien a nuestra clase C, puede que solo sepan el nombre de Ryuen. Quizás cuando llegue el examen, simplemente lo incluyan como posible líder. Por lo tanto, Ryuen-kun no sería tan ingenuo. La elección del líder se produjo antes de la transacción de BD y del intercambio de la clase B con A y C. Si Ryuen hubiera predicho inicialmente que la clase D podría ser estúpida y solo rellenar su nombre, ¿acaso el hecho de que él mismo fuera el líder no habría llevado a la clase C a la ruina inmediata? Dada la inteligencia de Ryuen, seguramente no haría eso. Sin embargo, Iyori sabía perfectamente que solo estaba fingiendo. Su corazón ya se había enfriado. El orgullo y la seguridad en sí mismo de Ryuen lo llevarían, sin duda, a asumir el liderazgo sin vacilar. Ikigaya-kun había adivinado correctamente. Era un hecho. El líder de la clase C era Ryuen Kakeru, y esta información ya era conocida. Al principio, ella pensaba que Ikigaya-kun solo era capaz de intuir o de conocer de antemano algunos detalles y soluciones de los exámenes, pero ahora parecía que tenía el control total de toda la situación. Hachiman observó su fingida compostura, y un destello de comprensión brilló en sus ojos. No descubrió su farsa. En cambio, dio un paso adelante, manteniendo una distancia de medio paso, y la miró fijamente. "Chihina-san, tengo curiosidad por algo". Iyori alzó la vista hacia sus profundos ojos, que parecían algo desprovistos de emoción. Solo pudo preguntar: "¿Qué quiere saber, Ikigaya-kun? ¿Por qué acogerme?". Hachiman optó por un enfoque directo. Después de todo, el desempeño y la velocidad de reacción de Iyori eran excelentes, algo que Horikita-san aún no había logrado. Por lo tanto, se podían decir algunas cosas con más franqueza, sin preocuparse de si ella podría manejar las emociones. Continuó: "A juzgar por la actitud de Ryuen hace un momento, mantenerme en la clase C representa un enorme riesgo oculto para ustedes. Después de todo, aún puedo participar en la fase de adivinanza del líder. Podría completar la información del líder de la clase C en ese momento, lo que provocaría que la clase C no solo perdiera 50 puntos base, sino que también se invalidaran sus puntos de participación. Si vendo esta información a la clase A, la clase C perderá aún más puntos. Naturalmente, pensaste en esos riesgos. Entonces, ¿por qué elegiste lo contrario e hiciste que Ryuen me mantuviera en la clase C?". Tal vez sintiendo que el ambiente se estaba volviendo demasiado silencioso, Hachiman mantuvo un poco de su lado caballeresco y ajustó el tono. "¿O acaso planeas convertirte en un traidor a la clase C? Chihina. ... Las palabras de Ikigaya la dejaron sin palabras, pero esa última frase casi la destrozó. ¿Cómo podía ser una traidora a la clase C? Como bien dijo Hachiman, acoger a un forastero era prácticamente un suicidio. Era como cuando Ryuen consiguió que Ibuki se uniera a la clase D como espía. Si la clase D se atrevía a aceptarla, la información sobre su líder seguramente se filtraría. Fue totalmente inesperado que la clase B ya hubiera recolectado a la clase D, por lo que Ibuki no encontró nada.
Sin embargo, debido a que su oponente era Ikigaya Hachiman de la clase B, alguien a quien incluso Ryuen-kun consideraba problemático y quizás el representante de clase más aterrador en la historia de la clase B, y Yori sabía que sus pequeños planes serían descubiertos fácilmente. Por lo tanto, en lugar de seguir fingiendo, era mejor ser honesta, sobre todo porque esto formaba parte de su estrategia desde el principio. Mantenerlo en la clase C y luego ser honesta con él era, en efecto, lo que planeaba hacer. En cuanto a traicionar a la clase C, eso era, por supuesto, falso. Lo hacía para encontrar un rayo de esperanza para la clase C. Al pensar esto, Iyori respiró hondo. Debido a la diferencia de estatura, tenía que mirarlo hacia arriba, pero su mirada era clara y ya no estaba oculta. Ikigaya-kun, debes tener muy en cuenta que las reglas de este examen son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. Señaló con el dedo hacia el suelo. En este examen, usted firmó un total de 3 acuerdos. Su principal objetivo no son los puntos de evaluación de la clase, sino los puntos privados. Primero compró los puntos base de la clase D a un precio bajo y se los vendió a nuestra clase C a un precio alto. Esencialmente, está realizando una inversión de alto riesgo. Pero si la clase C fracasa estrepitosamente en este examen y lo pierde todo, sin siquiera poder conservar los puntos de evaluación básicos, entonces no podremos cumplir con ese acuerdo con ustedes, el que vale 46,2 millones. Así pues, en el momento en que se firmó el acuerdo, usted se convirtió en acreedor de la clase C, y todos le debemos dinero. Por lo tanto, para mí, aceptarte implica tanto asegurar que la clase se mantenga a un nivel básico en este examen como garantizar que tu inversión no resulte en una pérdida total. Solo si la clase C no se ve demasiado perjudicada se pueden garantizar tus intereses. Así pues, contar contigo es la solución óptima tanto para la clase C como para ti. Esa era la razón por la que podía decirlo en voz alta, y el plan más beneficioso para la clase C en cuanto a los pensamientos que no podía expresar, bullían silenciosamente en su corazón. Podía oír la voz interior de Hachiman. Este secreto, que ella misma encontraba increíble, era, naturalmente, su mayor apoyo. No llegó al extremo de considerarse una heroína de novela ligera solo por haber presenciado un suceso sobrenatural. Sin embargo, si esta habilidad podía beneficiar a la clase C, mejor aún. Solo manteniéndolo cerca podría escuchar sus verdaderos pensamientos en tiempo real y confirmar información vital para asegurar la victoria de la clase C en este examen multimillonario. De lo contrario, si no obtenían puntos y se quedaban con decenas de millones en deudas, la clase C estaría acabada. Ryuen probablemente renunciaría de inmediato, y sin él, la clase C probablemente volvería a su verdadera naturaleza. Y ella, como estudiante que ni siquiera había ingresado al mundo laboral, se vería agobiada por millones en deudas. La idea era aterradora. Hachiman escuchó en silencio sin interrumpir. Él solo asintió con la cabeza después de que ella terminó de hablar, como era de esperar. Shina-san, eres muy inteligente, pensando solo en ti misma y en la clase C. Uf. Su aprobación permitió a Iyori respirar aliviada. Significaba que Ikigaya-kun tal vez no tenía intención de aniquilar por completo a la clase C, pero ese alivio duró poco. Sin embargo, el tono de Hachiman cambió. Sé que el líder de la clase C es Ryuen Kakeru. Lo repitió, como un punto importante mencionado 2 veces, casi como un ultimátum final. Ryuen es una persona extremadamente orgullosa y segura de sí misma. Nunca confía en nadie. La única persona en quien puede confiar para el puesto de líder es en sí mismo. Tanto tú como yo lo sabemos. Por lo tanto, el líder de la clase C solo puede ser él. Iyori contuvo la respiración y apretó de nuevo sus pálidos dedos. Pero, como bien dices, por el bien de mis intereses, no permitiré que la clase C se quede completamente sin puntos. Por lo tanto, en la fase de adivinanza del líder, no anotaré el nombre de Ryuen Kakeru. Hachiman hizo una pausa. Iyori sabía que nada es gratis. La concesión de Hachiman debía venir con condiciones. Efectivamente. Ella lo oyó continuar. Sin embargo, mi condición es que seas tú quien represente a la clase C en la fase de adivinar al líder. Hay un nombre que necesito que anotes. Iyori guardó silencio.
Se quedó allí de pie, mirando el rostro sereno de Hachiman, mientras un sinfín de pensamientos pasaban por su mente. Un plan descarado. Era, sin duda, un plan descarado de Ikigaya Hachiman. Una vez más, había utilizado una estrategia con la clase C que no podían rechazar. Si lo rechazaban, la clase C perdería una oportunidad y saldría perdiendo aún más. Pero si aceptaban, se convertirían en su herramienta. En cuanto al nombre que quería que escribiera, Iyori lo tuvo claro sin siquiera pensarlo. Tenía que ser el líder de la clase A. Se había quedado en la isla a propósito, para atacar a la clase A. No había abandonado su ambición en absoluto. Sin embargo, no podía negarse. Solo podía esperar que el carácter de Ikigaya-kun fuera lo suficientemente fuerte como para que realmente no atacara a la clase C. Tras reflexionar, una emoción compleja surgió en su corazón. Esto, de hecho, coincidía perfectamente con sus propios pensamientos. Aunque la isla estaba dividida en dos regiones, este y oeste, entre A y C, sentía que Ryuen no dejaría en paz a la clase A, incluso podría querer atacarlos. Si lograba convencer a Hachiman, podrían hacer que las clases B y C anotaran juntas la información del líder de la clase A, provocando que ésta perdiera muchísimos puntos. En este sentido, sus objetivos eran idénticos. Mientras las clases bajas quisieran alcanzar la clase A, no podían permitir que la clase A llegara tan alto esta vez. Por lo tanto, aunque se trataba del plan manifiesto de Ikigaya-kun, coincidió con el de ella. Al pensar en esto, Iyori alzó la vista, y una suave sonrisa volvió a aparecer en su rostro, aunque esta sonrisa reflejaba una mezcla de impotencia y determinación. Lo entiendo, Ikigaya-kun. Acepto tu condición. Hachiman asintió. Esta Shiina Iyori no era, sin duda, una chica cualquiera. Por la tarde, Ryuen dividió a los alumnos de la clase C en dos grupos y los ubicó en dos lugares diferentes. El grupo de Hachiman, en el huerto, tenía 18 personas. Con él, eran 19. Las otras 21 personas, incluido Ryuen, estaban en otro lugar. Hachiman estaba sentado en una roca, aparentemente absorto en sus pensamientos. Justo en ese momento, se oyeron pasos secos que se acercaban. «Oye, Ikigaya-kun». Una voz algo coqueta y extravagante resonó. Hachiman abrió los ojos y vio a 4 chicas caminando hacia él. Eran las 4 gyarus de la clase C que, en el examen VIP de la historia original, fueron utilizadas por Ayano-kun Kiyotaka para intimidar a Karuizawa Kei. Manabe Shio, de cabello corto y verde oscuro, encabezaba el grupo. En sus ojos se reflejaba una mezcla de curiosidad y una forzada cercanía. Le seguían Yamashita Saki, Yabuna Namji y Rika, quien guardaba rencor a Karuizawa Kei. Hachiman los reconoció al instante. No fue porque destacaran especialmente, sino porque Manabe Shio fue la expulsada en el primer examen de expulsión por votación en clase de la clase C en la historia original. Pero ahí quedó la cosa. Estos 4 eran figuras secundarias en la clase C y nunca se ganaron la confianza de Ryuen. ¿Qué quieres? El tono de Hachiman era inexpresivo, carente de calidez. Como observador humano, sabía que estas eran del tipo de gyarus sucias. Intimidaban a los débiles y temían a los fuertes. Cuando eran malos, eran tan malos que no tenían ninguna cualidad redentora. Manabe Shio se detuvo frente a él, con una sonrisa aparentemente dulce en el rostro. Ikigaya-kun, hemos oído hablar mucho de ti. Eres el gran ganador de este examen, obtuviste 99 millones de puntos de golpe. Es increíble. Sus palabras captaron de inmediato la atención de los alumnos de la clase C que los rodeaban. 99 millones de puntos. Para ellos, esa era una cifra astronómica. Por un instante, todas las miradas se posaron en Hachiman con envidia y una curiosidad cada vez mayor. Hachiman lo entendió. Manabe Shio intentaba acercarse a los peces para obtener beneficios. En esta escuela, una gran cantidad de puntos privados significaba poder y estatus. En la historia original, Ryuen solo necesitaba 1.000.000 de puntos para lograr que los atletas de su clase se lesionaran voluntariamente durante un examen. Fue pura suerte, dijo Hachiman con un tono inexpresivo. Aunque estaba dispuesto a reunir 20 millones de puntos para pedirle a Kusida que le enseñara a conquistar chicas, había muchas otras de las que podía aprender.
Cuando Manabe y los demás se le acercaron, se mostró reacio. Las chicas tienen diferentes niveles. Desafortunadamente, Manabe y su grupo eran del tipo de personas para quienes gastar dinero en ellas parecía un desperdicio. Eran el tipo de personas que Yukino Shita describiría como poco inteligentes, celosas por naturaleza y acosadoras. Hachiman no tenía ningún interés en ese tipo de chicas. La suerte también es parte de la fuerza. Manabe Shio no notó su frialdad y se inclinó hacia él. Ikigaya-kun, ahora eres aliado de la clase C, así que todos estamos del mismo lado. Algunos de nosotros tenemos contactos en la clase. Si alguna vez necesitas ayuda, solo pídela, y haremos todo lo posible. Yamashita Saki repitió. Sí, Ikigaya-kun. Estás solo en este lugar. Si algo sucede, podemos ayudarte. Sus intenciones eran evidentes. Querían usar la alianza para aferrarse a Hachiman, el árbol del dinero, con la esperanza de obtener algunos puntos o su protección durante el examen. Justo cuando Hachiman estaba a punto de negarse, una voz fría lo interrumpió. ¿Qué haces aquí? Todos se giraron para ver a una chica de pelo corto y con una venda en la cara que se acercaba rápidamente. No era alta, pero sus ojos eran penetrantes y desprendían un aura de no te acerques. Era Ibuki Nio. El vendaje en el rostro de Ibuki era particularmente visible. Era de aquella mañana en que llevó a cabo la misión de Riven, fingiendo una pelea y preparándose para infiltrarse en la clase D como espía. Se había autolesionado para generar compasión. Sin embargo, debido a que Hachiman había comprado directamente a la clase D, el plan de espionaje de Riven fracasó antes de completarse, y tuvo que regresar a la clase C antes de tiempo. Aún así, Riven le había encomendado nuevas tareas. Al ver a Ibuki, la sonrisa de Manabe Shio se desvaneció. Ibuki era una persona clave, cercana a Riven y de su total confianza, muy superior a la de personajes secundarios como ellos. Forzó una sonrisa y dijo, Ibuki-san, solo veníamos a saludar a Ikigaya-kun. Hola. Ibuki arqueó una ceja, su mirada fría recorriendo a los cuatro. ¿Has olvidado los planes de Riven? Ahora es el momento de organizar los suministros y hacer guardia, no de estar aquí ocioso. Sus palabras fueron frías y serias, citando directamente las órdenes de Riven. Los rostros de Manabe y los demás palidecieron y luego se enrojecieron. Sabían que Ibuki los delataría. De hecho, se suponía que debían estar organizando los suministros, pero se habían escabullido para holgazanear. Nosotras, nos vamos ya. Manabe se mordió el labio, le dirigió a Hachiman una mirada de resentimiento y se marchó con las otras tres. Mientras caminaban, Manabe no pudo evitar quejarse en voz baja. ¿Por qué Ibuki se comporta con tanta arrogancia? ¿Solo porque sabe pelear? Si estuviera sola. Silencio, Manabe. Ibuki es feroz cuando golpea a la gente. Es tan feroz que podría hacerse daño a sí misma. Ni siquiera quiero imaginar lo que nos haría, interrumpió el compañero de Manabe. Si te oye, se acabó. Ni entre los cuatro podemos vencerla. Sus voces no eran fuertes, pero en el campamento, relativamente silencioso, llegaron a oídos de Hachiman e Ibuki. La expresión de Ibuki no cambió. Era evidente que estaba acostumbrada a que la gente hablara a sus espaldas. Son así. No te lo tomes a pecho, dijo Ibuki con calma mientras se ponía delante de Hachiman. Yo no, dijo Hachiman, poniéndose de pie. Me estás buscando. ¿Tiene Riven algún acuerdo? Asintió Ibuki. Riven dijo que esta mañana mencionaste que irías a buscar rincones escondidos en la isla esta tarde. Él tiene sus propios planes, así que me envió para que te siguiera. Por supuesto, si tienes peticiones que no sean excesivas, puedo ayudarte. Como esas chicas de hace un momento, puedo ahuyentarlas por ti. Fue directa. Esto era tanto ayuda como vigilancia. Hachiman ya se lo esperaba y sonrió levemente. De acuerdo, no hay problema. Ibuki no esperaba que aceptara tan fácilmente. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Cuándo nos vamos? Ahora, dijo Hachiman, mirando al cielo. Si nos vamos ahora, deberíamos estar de vuelta al anochecer. Ibuki asintió y se giró para abrir el camino. Justo entonces, una voz suave habló. Ikigaya-kun, Ibuki-san, espérenme. Los dos se giraron y vieron a Shiina y Yori acercándose rápidamente.
Llevaba una pequeña mochila y un bastón de senderismo, que, por supuesto, formaba parte de los suministros que la clase B intercambió usando sus 300 puntos base. Como les quedaban unas cuantas docenas de puntos después de asegurar un estilo de vida cómodo, Ryuen permitió a los estudiantes intercambiarlos por lo que quisieran. Y Yori eligió esto: 2 bastones de senderismo. Shiina-san, ¿tú también vas? Ibuki frunció el ceño, con un tono algo confuso. Y Yori les dedicó una dulce sonrisa. Sí. Estar todo el tiempo en la base es muy aburrido. El paisaje de esta isla es muy bonito. Quiero salir a caminar y ver si encuentro algo interesante. No puedo quedarme en este campamento 7 días seguidos, ¿verdad? Si lo hiciera, me volvería loco incluso después de que terminen los exámenes. Su razonamiento era lógico y difícil de refutar. Ibuki miró a Hachiman, buscando claramente su opinión. Hachiman miró a Iyori con ojos expectantes, recordando el acuerdo tácito al que acababan de llegar. Claro, vayamos juntos. Una persona más de la que cuidarse. Además, sabía que Iyori no venía solo por el paisaje. Quería estar más cerca de él para obtener más información sobre el examen de su voz interior. Y él podría usar esto para transmitir información que quería que ella supiera. Si quieres que el caballo corra, tienes que dejarlo comer hierba de vez en cuando. Sus miradas se cruzaron instintivamente. Ambos comprendieron la situación. Pero también quiero personal. Puede que haya serpientes en la ecología de esta isla, dijo Hachiman. Ah, ¿sí? ¿No eres un chico? ¿Por qué no eres más valiente? ¿Serpientes? Solo tienes que agarrarlas por el cuello, dijo Ibuki con indiferencia. Hachiman descubrió que la persona que Ryuen había elegido para que lo siguiera no era solo una observadora. También podía actuar como guardaespaldas. Poco después de abandonar el jardín, los tres siguieron un sendero sinuoso hacia el corazón de la isla artificial. El sendero no era artificial, sino que se había formado naturalmente por el paso de la gente. A ambos lados se extendían densos árboles tropicales, cuyas ramas se entrelazaban formando una bóveda natural que protegía del sol abrasador y creaba una sensación de frescor excepcional. Shiina Iyori caminaba por el centro con expresión curiosa, deteniéndose de vez en cuando para observar las plantas. Aunque era una chica aficionada a la literatura, que solía amar la lectura por encima de todo, sentía un profundo interés por los paisajes naturales de la isla desierta. Ibuki-san, mira, esta flor es muy extraña. Iyori señaló una pequeña flor roja junto al camino con pétalos dentados. Ibuki dio un paso al frente y miró. No lo reconozco. No sé si es venenoso. No lo toques. Oh, está bien. Iyori asintió y se alejó con cierta pena. Ikigaya-kun, mira esos árboles de allá, son altísimos. Iyori se sintió atraída por un árbol alto y no pudo evitar tirar de la manga de Hachiman. Hachiman miró hacia donde ella señalaba. Era un árbol enorme con un tronco grueso que requeriría varias personas para rodearlo. Sus ramas se extendían como un paraguas verde gigante. Ese es un árbol de Meranti. Crecen muy rápido y son una especie representativa de las selvas tropicales, explicó con naturalidad. Alcanzan una altura de entre 20 y 40 metros, y con el tiempo suficiente, pueden llegar a medir 70 u 80 metros. Son los árboles más altos de las regiones tropicales del sudeste asiático, conocidos como los gigantes de la selva. Los ojos de Iyori se iluminaron, y su mirada hacia él denotaba cierta admiración. Ikigaya-kun sabe muchísimo. Hachiman simplemente estaba explicando al azar. Le gustaba leer y adquirió muchos conocimientos diversos. Al observar la interacción entre ambos, Ibuki frunció ligeramente el ceño. Sentía que la actitud de Shiina Iyori hacia Hachiman era demasiado cercana. Pero claro, ambos eran personas muy inteligentes. Era normal que tuvieran mucho de qué hablar. Por el contrario, se sentía un poco excluida. Los tres continuaron así, deteniéndose y arrancando. Sin darse cuenta, se adentraron en el interior de la isla artificial. Sin embargo, aún quedaba una distancia considerable hasta la zona de la Torre Blanca en el centro de la isla, a la que Hachiman quería llegar. Decidieron descansar un rato.
De las tres, la resistencia de Iori era realmente escasa. Necesitaba descansar después de recorrer una corta distancia, por eso necesitaba el bastón. En ese preciso instante, una voz perezosa provino del bosque. Oh, vaya, qué coincidencia. No esperaba encontrarte aquí. La voz era burlona e indiferente, fácilmente reconocible. La expresión de Ibuki cambió al instante. Se detuvo bruscamente y miró con recelo hacia la voz. Es Koenjiro Kusuke de la clase D. ¿Por qué sigue aquí alguien de la clase D? No se habían quedado solo Hirata, Sudo y Ayanokuji. Hachiman y Iori también se detuvieron y miraron hacia adelante. En la rama de un gran árbol, no muy lejos, un hombre musculoso, vestido con la misma ropa deportiva que los demás, estaba recostado. Tenía el característico cabello rubio, ojos color vino y apoyaba la cabeza sobre las manos con las piernas cruzadas despreocupadamente. Se trataba, en efecto, de Koenjiro Kusuke, de la clase D, un hombre con un estilo peculiar pero una fuerza descomunal. Incluso los alumnos de la clase C sabían que la clase D contaba con semejante monstruo. Este Koenji se encontraba en una rama a 7 u 8 metros del suelo. Al oír a Ibuki, Koenji se incorporó lentamente. Su mirada recorrió a los tres, deteniéndose finalmente en Hachiman con una sonrisa. Ikigaya Hachiman, nos volvemos a encontrar. La expresión de Ibuki se tornó más seria. Todos los de la clase D se habían retirado, excepto 3 personas, pero una cuarta había aparecido de repente. Estaba aturdida. Koenji-kun, ¿qué haces aquí?, preguntó Ibuki con frialdad, con el cuerpo tenso, preparada para cualquier emergencia. Koenji saltó de la rama y aterrizó con firmeza en el suelo. Se sacudió el polvo y dijo con indiferencia: yo estoy esperando a Ikigaya-kun, por supuesto. Aunque mientras lo esperaba, me encontré contigo, pequeña. Hizo una pausa, recordando la mañana, y su sonrisa se amplió. Salí del área de clase de esta mañana y me topé contigo por casualidad. Tu intento de entrar en clase D fue bastante interesante. Quise ofrecerte ayuda, pero la rechazaste. Las mejillas de Ibuki se enrojecieron de vergüenza e ira. Esa mañana, había fingido una discusión con la clase C para infiltrarse en la clase D como espía. Al llegar, se encontró con Koenji. Él había descubierto sus intenciones de inmediato y le comentó a la cara: una farsa de autolesionarse es algo inteligente, pero no mucho. Ir a la clase D ahora es inútil. Así que te dieron una paliza sin motivo. Por eso, regresó a la clase C y descubrió que la clase B había comprado la clase D. Supuso que Koenji se había retirado como los demás alumnos de la clase D, pero seguía en la isla. Koenji, todos los demás en tu clase se retiraron. ¿Por qué sigues aquí? ¿Y por qué estabas esperando específicamente a Ikigaya-kun? La expresión de Ibuki estaba llena de sospecha. No tengas tanta prisa, chica que se autolesiona. Koenji la ignoró con un gesto y se giró hacia Hachiman. Tengo algo importante que hablar con Ikigaya-kun. Pero ya que nos hemos conocido, me retiraré y volveré al barco más tarde. Así que no tienes por qué desconfiar tanto de mí. Koenji parecía leerle la mente a Ibuki, sabiendo que ella temía que él saboteara la ventaja de la clase C. Hizo un gesto de por favor a Hachiman. Ikigaya-kun, buscamos un lugar tranquilo para charlar a solas. Hachiman lo miró, con un atisbo de reflexión en los ojos. Koenji no lo estaba esperando solo para charlar. Asintió. De acuerdo. Los dos se adentraron en el bosque hasta llegar a una zona cubierta de hierba que les llegaba hasta la cintura. Koenji habló primero, con tono de agradecimiento. Ikigaya Hachiman, no me has decepcionado. Cooperar con 2 clases para intercambiar suministros y conseguir 99 millones de puntos de una sola vez, ese récord es realmente excelente. Hizo una pausa y añadió: retiro mi valoración anterior. Un talento como el tuyo sería sin duda un líder en la empresa de mi familia. ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Solo tienes que decirlo y tú pones tu precio. Era la misma propuesta otra vez. Hachiman la rechazó sin dudarlo. Lo siento, Koenji-kun. No me interesa. Como alguien cuyo ideal era ser un marido que se quedara en casa, no tenía ningún interés en la vida de un esclavo corporativo. Koenji parecía haber previsto la negativa. En lugar de decepcionarse, se echó a reír.
Como era de esperar, hablar con alguien como tú es un placer. Su tono cambió y se centró en el tema principal. Sin embargo, no te busqué para eso. Ikigaya, seguramente te preguntas por qué me quedé en esta isla en lugar de regresar al barco. Hachiman lo miró y habló lentamente. Supongo que tienes alguna pista que darme. Por ejemplo, que la clase D no se ha dado por vencida con este examen. O que alguien te encargó obtener información sobre los líderes de las clases A y C y quieres ver qué es más interesante. Yo o los que quedan en la clase D. La sonrisa en el rostro de Koenji se congeló por un segundo antes de que estallara en una sonora carcajada. Ja 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 ja. Parece que Ayanokuji te juzgó muy mal. Pensó que después de conseguir tantos puntos, no harías nada más. Dejó de reír y su mirada se tornó seria. Correcto. Después de que fuiste a la clase D a comprar los puntos base esta mañana, ni yo ni Ayanokuji y regresamos a la nave. Nos dirigimos por separado a las bases de las otras clases, esperando a que los líderes de las clases A y C escanearan sus tarjetas. Ayanokuji me demostró la fuerza suficiente como para despertar mi interés. Así que le hice un pequeño favor. Koenji miró a Hachiman. Ikigaya-kun, ¿quieres saber quién es el líder de la clase A? Puedo decírtelo. Fue una tentación enorme. La información sobre el líder de la clase A era uno de los datos más importantes de este examen. Conocerla les habría dado un golpe letal en la fase de adivinanzas. Sin embargo, esa información era irrelevante para Hachiman. Por lo tanto, la negó. No la necesito. Koenji se quedó atónito, claramente no esperaba una negativa. ¿Ah? ¿No quieres saberlo? Con saber que tú y Ayanokuji permanecieron en la isla y que la clase D no se ha rendido es suficiente. La mirada de Hachiman era profunda. Con esta información, mi permanencia en la isla tiene sentido. Koenji comprendió de inmediato que Ikigaya Hachiman tenía a Ayanokuji en la mira. Si bien me intriga la batalla entre ustedes dos, lamentablemente, esta isla artificial sin ninguna presión no logra captar mi interés. Koenji se estiró con pereza. Bien, ya he dicho lo que tenía que decir. Es hora de que me vaya. Saludó a Hachiman con la mano y saltó a un árbol cercano. Como Tarzán, se movió ágilmente entre las ramas y desapareció en el bosque en cuestión de segundos. Hachiman se quedó allí, observándolo desaparecer, con la expresión impasible. Tras un instante, regresó junto a Iyori e Ibuki, que lo esperaban. Iyori se acercó de inmediato, con los ojos llenos de curiosidad. Ikigaya-kun, ¿qué te dijo Koenji-kun? ¿Te dio información sobre el examen? Ibuki también aguzó el oído, claramente interesada en la conversación. Hachiman negó con la cabeza. Nada, solo asuntos personales. Por supuesto, no les diría la verdad. Si supieran que Koenji y Ayanokuji conocían al líder de la clase C, estallarían de rabia. Ante el hermético Hachiman, Iyori no se inmutó porque tenía un arma secreta. Adoptó una postura de escucha. Así que de verdad vas a escuchar a escondidas. Pero Hachiman era una persona bastante considerada. Así que, al segundo siguiente, una voz clara llegó a los oídos de Iyori. Iyori es muy astuta. Pero Koenji me acaba de decir que esta es una isla artificial sin peligros y que la ha explorado por completo. Además, probablemente sé dónde están los rincones secretos. Como es una isla artificial con huertos, pozos y cubos, alguien debe estar cuidándola. El huevo de Pascua oculto debe ser encontrar la residencia del personal que cuida la isla. El tema del examen es la supervivencia en una isla, pero en realidad se trata de una isla artificial segura. Así que aquí está la pista. La residencia del personal probablemente se encuentre en la zona de construcción de la isla, o no muy lejos de ella. Era la voz interior de Hachiman, clara y real. Pero Iyori no sabía que Ikigaya Hachiman le había transmitido esa información a propósito. Era cierta, pero no la más importante. Como había dicho Iyori, dado que Hachiman era el acreedor de la clase C, no permitiría que no pagaran. Pero, al ser una clase rival, tampoco se lo pondría demasiado fácil. De lo contrario, no habría permitido que las clases C y D obtuvieran 0 puntos en el primer mes. No iba a revelar que Ryuen era el líder de la clase C, sin embargo, según Koenji, Ayanokuji ya lo sabía, así que eso escapaba a su control. Dado que Ayanokuji quería quedarse a luchar, entonces lucharían.
No iba a permitir que la clase D subiera en este examen. Capítulo 102. Shiina y Yori, ¿tú también quieres ser una serpiente? Eres malvada. Tras atravesar el último matorral denso, la vista se abrió de repente. Hachiman, y Yori e Ibuki llegaron finalmente al centro exacto de la isla. En el centro se alzaba una torre de un blanco puro, cuya superficie reflejaba el intenso sol de la tarde con un resplandor cegador. Construida con paneles blancos uniformes, unidos sin ningún adorno superfluo, la torre emergía del entorno natural como una intrusión discordante. ¿Qué clase de torre es esta? Ibuki entrecerró los ojos, protegiéndoselos del sol mientras avanzaba rápidamente. Hachiman y Yori los siguieron de cerca. La entrada, al pie de la escalera, estaba completamente abierta, dejando ver una escalera de caracol lo suficientemente ancha para una sola persona. Los pasamanos estaban fríos y desprendían un inconfundible olor metálico a hierro. Los tres entraron en fila india. Sus pasos resonaron con claridad en el espacio cerrado. La subida fue más corta de lo esperado. En menos de medio minuto, los escalones de piedra terminaron y apareció a la vista una pequeña plataforma de observación. La cubierta era diminuta, de unos 10 metros cuadrados, con barandillas al aire libre en los 4 lados. En la pared norte, un lector de tarjetas negro brillaba con una tenue luz azul neón, y los caracteres en la pantalla se veían nítidos. Clase A, 5, 23 minutos, 34 segundos. Los números rojos descendían segundo a segundo, indicando con precisión la duración restante de la ocupación de la clase A. La clase A lo consiguió. Quedan más de 5 horas. Ibuki se acercó y tocó ligeramente la pantalla del lector de tarjetas, frunciendo el ceño. Así que este es el lugar secreto. Este no es el lugar secreto, afirmó Hachiman. Si la clase A ya hubiera ocupado un lugar secreto, el profesor tutor de la clase A lo habría mencionado en la playa. Dado que dieron una pista vaga como huevo de Pascua ocultó, no hay razón para que sea tan obvio. Mientras hablaba, Hachiman permanecía a un lado, mirando hacia abajo y hacia afuera. Y Yori notó su postura y también se apoyó ligeramente en la fría barandilla, girando lentamente su cuerpo mientras su mirada recorría el contorno de toda la isla. Desde la Torre Blanca se divisaba todo. Desde las aguas poco profundas del este, rodeadas de arrecifes, hasta los impenetrables bosques del oeste. Desde el bullicioso embarcadero del sur hasta los escarpados acantilados del norte. Incluso se podían distinguir las siluetas de las pequeñas embarcaciones ancladas en la playa, a la espera de su regreso. Ikigaya-kun tiene razón. Y Yori apartó la mirada y se volvió hacia Hachiman. Este lugar no es un escondite. Es demasiado visible y demasiado fácil de encontrar. Construir una torre tan imponente en una isla artificial no puede ser en vano. Debe tener un propósito, añadió Hachiman. Su intuición era aguda. Había notado algo en un rincón hacía un rato. Y Yori siguió su mirada. Hachiman dijo, miren ahí. Hay 2 agujeros para tornillos de montaje en la esquina. Claramente, antes se colocaba equipo allí. Si instalas unos binoculares, ¿cuál sería el efecto? Y Yori miró hacia donde él señalaba y, efectivamente, encontró 2 discretos agujeros de tornillos con un poco de polvo en su interior, lo que sugería que habían estado vacíos durante algún tiempo. Lo comprendió al instante, y sus ojos se iluminaron. Se puede ver toda la isla sin obstáculos. Esta debería ser una torre de vigilancia para que el personal observe la isla y prevenga accidentes. O es una especie de trampa preparada para los estudiantes, dijo Hachiman, cruzándose de brazos. Quien la encuentre primero puede observar desde lo alto, localizar posibles puntos de interés con antelación y tomar la iniciativa. Es mucho más eficiente que buscar a ciegas en el bosque. Luego añadió, por eso la clase pudo explotar la mayor cantidad de puntos. Katsuragi es muy precavido, así que probablemente confirmó la ubicación de la torre mientras aún estaba en el barco, se dirigió directamente hacia allí primero y usó el punto estratégico para confirmar otros puntos antes de ocuparlos sistemáticamente. Al oír esto, Ibuki no pudo evitar mirar a Hachiman. Tu cerebro funciona muy rápido. Eres mucho más fiable que ese tipo, Ryugen, que solo conoce la violencia. Fue un halago inesperado, pero Hachiman no se sintió particularmente feliz.
Sus pensamientos ya se habían desviado, recordando la trama de Ibuki en la historia original. Ibuki era alguien capaz de sacrificarse por la clase C. En la línea temporal original, Ryuen orquestó su infiltración en la clase D como espía. Fue acogida por los santos de la clase D, quienes creyeron que su actuación era impecable. La ironía radicaba en que Ayano Kuji descubrió su verdadera identidad y propósito desde el principio. Su aceptación no era más que una trampa que él le había tendido, mostrando deliberadamente sus debilidades y alimentándola con información falsa cuidadosamente diseñada para que la llevara de vuelta a la clase C, asestando finalmente un duro golpe a Ryuen en el momento crítico. Sin embargo, incluso después de que terminara el examen y la clase C fuera aplastada con otro 0, Ibuki seguía considerando a Ayano Kuji una buena persona. No había nada de qué enorgullecerse al recibir elogios de la ingenua Ibuki. Sin embargo, Hachiman reflexionó más profundamente. Como protagonista original, Ayano Kuji Kiyotaka poseía una fuerza innata. Ahora, Hachiman había encaminado a la clase D por un camino diferente, pero Ayano Kuji seguía sin retirarse. Incluso se había puesto en contacto con Koenji para mudarse juntos, lo que indicaba su intención de participar seriamente. Según Koenji, el plan de Ayano Kuji probablemente consistía en quedarse hasta el final e intentar adivinar quiénes eran los líderes. Dado que conocía a los líderes de las clases A y C, sus puntos de aparición y sus puntos ocultos quedarían invalidados. Como Chabashira lo había obligado a demostrar su fuerza, no lo lograría sin acercarse a los 300 puntos. Al adivinar los líderes de las clases A y C, no necesitaría adivinar la B, esos son 53 igual 100 puntos. Luego había otros lugares. En la historia original, Katsuragi obtuvo 274 puntos por sí solo, lo que equivalía a 16 puestos. Esta vez, debido a que Hachiman lanzó el cebo que provocó la intrusión de la clase C, el pastel de Katsuragi se dividió. Pero seguramente había otros puestos. El objetivo de Ayano Kuji serían los lugares más profundos y los lugares ocultos. Un lugar oculto otorga 50 puntos extra con solo escanearlo una vez. Si a eso le sumamos las predicciones del líder, alcanzar los 300 puntos no sería difícil. Eso cumpliría con el requisito de Sae Chabashira. Este era su camino para demostrar fortaleza. Hachiman se quedó para participar también en la fase de adivinanzas. Sin embargo, todos sabían que él era el líder de la clase B. Hachiman no quería matar a la gallina de los huevos de oro. No haría una jugada como la que hizo Ayano Kuji en la historia original, obligando a un líder, Horikita, a retirarse por enfermedad para que las otras clases perdieran puntos por adivinar mal. Aún conservaba cierto grado de tolerancia. Como dijo Iyori, ahora era su acreedor. Tenía que dejarles margen suficiente para que pudieran pagarle. Por lo tanto, sus objetivos no eran solo la clase C, sino también la clase A y Ayano Kuji. La clase A tenía muchos puntos de evaluación. Su conversación privada con Sakayanagi en la escuela era 50% cierta. Sí tenía la intención de perjudicar a la clase A. En cuanto al ataque a Ayano Kuji, su objetivo era lograr que su profesor tutor actuara con más normalidad. Para ello, debía frustrar las ambiciones del profesor de la clase D, Chabashira, impidiendo que Ayano Kuji se luciera. Este examen iba a ser un verdadero choque. Pero Hachiman tenía ventaja. Actualmente, Hirata era el líder de la clase D, algo que todos sabían. Ayano Kuji probablemente cambiaría de líder haciendo que Hirata se retirara por enfermedad. Dado que a la clase D solo le quedaban 3 miembros en la isla, si se elimina a Hirata, solo quedarían Ayano Kuji y Sudo. Ayano Kuji, al igual que Riben, solo confía en sí mismo. Era casi seguro que el nuevo líder sería Ayano Kuji Kiyotaka. ¿Ikigaya-kun? ¿Ikigaya-kun? ¿En qué estás pensando? La voz de Iyori se escuchó, trayendo a Hachiman de vuelta a la realidad. Hachiman reaccionó y se encontró con la mirada clara de la chica. Sacudió la cabeza y dijo rápidamente: nada. Bajemos. La pista para encontrar el escondite está cerca. No estará lejos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Iyori lo siguió con curiosidad hasta la escalera de caracol. ¿Y si el escondite está en otro sitio? No habremos venido hasta aquí para nada. Lógica simple, explicó Hachiman con paciencia mientras descendía. Esta es una torre de vigilancia para el personal.
no pueden vivir muy lejos. No caminarían varios kilómetros por el bosque todos los días solo para ir a trabajar. No sería humano. Por lo tanto, la residencia del personal debe estar cerca, y es probable que el lugar escondido esté conectado con ella. Además, añadió Hachiman, el hecho de que los binoculares fueran retirados de la plataforma de observación es en sí mismo una pista. Si estuvieran lejos, no se habrían molestado en desatornillarlos. Los ojos de Iori se iluminaron. Ya veo. Tienes razón. Entonces el lugar escondido probablemente sea la vivienda del personal. Bingo. Hachiman asintió con la cabeza, mirando hacia atrás. Revisemos detrás de la Torre Blanca. Hay muchas probabilidades de que la pista esté allí. Los tres bajaron las escaleras. En lugar de regresar por donde habían venido, rodearon la parte trasera de la Torre Blanca. No había un camino claro, solo un pequeño sendero cubierto de maleza que les llegaba hasta la cintura. La hierba era tan espesa que casi cubría el camino por completo, lo que sugería que muy poca gente había pasado por allí. Hachiman tomó la delantera, apartando la hierba. Iori e Ibuki lo siguieron de cerca, con Ibuki protegiendo instintivamente a Iori. A mitad del sendero, el terreno se volvió empinado y la tierra suelta. ¡Cuidado!, exclamó Ibuki, agarrando la muñeca de Iori cuando ésta casi resbala, y tirando de ella con firmeza para que no se resbalara. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, y Iori se dio una palmadita en el pecho con alivio. Gracias, Ibuki-san. Al mirar hacia donde Ibuki señalaba, Iori jadeó. Más allá del sendero se extendía una pendiente pronunciada de 10 metros. Clavada en la roca con enormes estacas de hierro y gruesos cables de acero, había una sencilla escalera. Los escalones de madera estaban desgastados, claramente usados antes, pero ahora estaban ocultos por densas enredaderas y maleza. Escaleras ocultas. Entonces el escondite está abajo. Ibuki se dispuso a saltar. Exploraré por delante. Esperen aquí hasta que confirme que es seguro. Espera, la interrumpió Hachiman con tono firme. Soy un hombre. Yo me encargo de la parte arriesgada. Tú y Shiina esperen aquí. Yo lo revisaré primero. Ibuki lo miró desafiante. Soy más atlético que tú. Me viene mejor. No hace falta, yo lo haré. Hachiman no discutió más. Agarró el cable de acero y comprobó la solidez de la tabla de madera superior. Era firme, seguro. Puedes seguirnos, pero ten cuidado al caminar y sujeta el cable. La intención de Hachiman era que Ibuki lo siguiera. Pero Iori, incapaz de contener su curiosidad, también lo siguió. Descendieron lentamente, con Ibuki haciendo de retaguardia. Pronto llegaron al pie de la pendiente. El terreno se aplanaba formando un pequeño y tranquilo valle rodeado de acantilados por 3 lados. Reinaba la paz, impregnado del aroma de la tierra y la vegetación. Cerca de las escaleras se alzaba una pequeña cabaña de madera con un grueso techo de paja y paredes de color marrón claro que se mimetizaban a la perfección con el entorno. ¿De verdad hay una casa?, preguntó Ibuki, empujando la puerta. No estaba cerrada con llave. Con un crujido, la puerta se abrió, dejando escapar un leve aroma a madera y un ligero calor residual de la chimenea. El interior superó sus expectativas. Los suelos de madera estaban impecables, lo que sugería que alguien había vivido allí recientemente. A la izquierda había una cama sencilla con mantas cuidadosamente dobladas. En el centro, una mesa baja con 2 sillas y una taza de esmalte. A la derecha, una pequeña cocina con fogones, fregadero y un frigorífico pequeño y funcional. En la pared colgaban unos prismáticos de alta potencia y aparejos de pesca, en buen estado. Junto a ellos había un lector de tarjetas negro. La pantalla estaba apagada, sin activar. Aún no se ha activado, dijo Hachiman, tocando la pantalla. Somos los primeros en encontrarlo. Este es el lugar secreto que Ryuen necesita. Ibuki abrió una vieja ventana de madera. Una brisa fresca llenó la habitación. Apoyándose en el marco, contempló el frondoso valle y murmuró de repente. No estaría mal retirarme aquí. Tranquilo, cómodo, sin la presión de los exámenes, sin intrigas. ¡Qué agradable! Hachiman se quedó perplejo. Espera, hermana mayor, solo estás en el instituto. Estás en la flor de la juventud.
¿Por qué piensas en jubilarte? ¿Y vivir en un lugar tan aislado sin nadie con quien hablar? ¿Crees que eso es ocio? La mayoría de la gente se volvería loca de soledad. Y Yori sonrió con dulzura. Ibuki-san es muy linda. Es tranquila, pero vivir sola durante mucho tiempo sería solitario. No me sentiría sola, creo, dijo Ibuki, sonrojándose al darse cuenta de que su comentario había sido un poco extraño. De acuerdo, basta de charla. Está confirmado que es un lugar secreto. Hachiman se puso serio. Tenemos que volver y avisar a Ryugen. Mi misión ha terminado. En su acuerdo con Ryugen, el lugar secreto valía el equivalente a 300 puntos de evaluación. Si Hachiman proporcionaba un lugar que valía 50 puntos extra, significaba que la clase se le debería aún más puntos privados. Los tres emprendieron el largo camino de regreso. Como representante de la clase B, Hachiman decidió recabar información sobre sus rivales. Por cierto, ¿qué piensan hacer en el futuro? ¿Qué tipo de trabajo planean después de graduarse? Y Yori respondió rápidamente, pues ya lo había pensado. Quiero ser bibliotecaria en la Biblioteca Nacional. ¿Una biblioteca? Ibuki se giró sorprendida. ¿Por qué una bibliotecaria? ¿No es aburrido? Solo organizar libros y limpiar, sin ver a mucha gente. No es aburrido, y Yori negó con la cabeza con una mirada de anhelo. Las bibliotecas más grandes tienen infinidad de libros. Estar rodeado de libros a diario me hace feliz. El trabajo es tranquilo, no hay que lidiar con relaciones sociales complejas. Me viene de maravilla. Encajaba a la perfección con su imagen de chica literaria. Hachiman pensó que, en efecto, le sentaba bien, manteniéndola alejada de los conflictos. Pero conseguir un puesto en una biblioteca tan grande suele ser muy difícil, señaló Hachiman. Le estaba dando a entender sutilmente que se requerían contactos influyentes o calificaciones excepcionales. Una universidad de primer nivel, certificación de bibliotecario, exámenes de la administración pública y mucha burocracia. Sí, asintió Yori. Por eso espero graduarme de la clase A. De acuerdo, detente ahí mismo. Como Hachiman pertenecía a la clase B, no podía aceptar que se graduaran de la clase A, pero comprendía por qué ella se había esforzado tanto para entrar en la clase C. Una carta de recomendación de esa escuela podría eximirla de los exámenes y conseguirle el trabajo que deseaba. ¿Y tú, Ibuki? Preguntó Hachiman. Yo. Quiero ser oficinista. De 9 a 5, trabajo tranquilo. Nada de peleas, nada de artes marciales. ¿Un empleado administrativo? Preguntaron Hachiman y Yori al unísono, sorprendidos. La chica que tenían delante era atlética, hábil en el combate y directa. Parecía destinada a los deportes, a ser entrenadora de artes marciales o incluso a ser policía. ¿Por qué un trabajo de oficina tan monótono? No te sorprendas tanto, dijo Ibuki con un toque de rebeldía. Mi familia dirige un dojo. Mi padre me obligó a entrenar desde pequeña. Esperan que herede el dojo. Pero a medida que crezco, me doy cuenta de que, si bien podía vencer a los chicos en la escuela primaria, se volvió más difícil en la secundaria. En la preparatoria, incluso con técnica, la diferencia de poder contra los chicos, que también saben artes marciales, es demasiado grande. Solo he dominado las técnicas. Me siento frustrado. Mi corazón de artes marciales está bloqueado. Espera, ¿por qué te estoy contando esto? Ibuki parecía avergonzada por haber compartido demasiado. Hachiman lo entendía. Muchas personas que conocía no querían seguir los caminos trazados por sus padres, como Yukino Shita Haruno, o... Bueno, Sakayanagi Arisu probablemente seguiría el camino de su padre, ya que era difícil imaginarla siendo pobre. Se dio cuenta de que su propio sueño de ser un marido que se quedara en casa no era tan raro en esa escuela. Justo cuando pensaba esto, Yori e Ibuki lo miraron con curiosidad. ¿Y qué hay de Kigaya-kun? ¿Qué quieres ser? Preguntó Yori. Hachiman ni siquiera tuvo que pensar. Quiero ser un marido que se quede en casa. Sin trabajo, sin relaciones laborales complicadas, simplemente cuidando tranquilamente de la casa. X2. El aire se quedó en silencio. Yori e Ibuki lo miraron con total incredulidad. ¿Un marido que se queda en casa? El labio de Yori se crispó. Y Kigaya-kun, no estás bromeando, ¿verdad?
Ibuki dio un paso al frente, con urgencia. No bromees. Eres tan capaz, tu mente funciona más rápido que la de nadie, eres meticuloso, pareces alguien destinado a ser de la élite. ¿Por qué querrías ser un marido que se queda en casa? Eso es un desperdicio de talento. Ese es el cumplido más ofensivo que he oído en mi vida, dijo Hachiman, con aspecto de haber sido atacado. No quiero ser parte de la élite en absoluto. Ser parte de la élite significa resolver muchos problemas y trabajar mucho. No es sinónimo de capaz, sino de estar atado al trabajo. Añadió. Cuando me encontré con Koenji, me invitó a unirme a su empresa con un sueldo elevado. Me negué. No me interesa trabajar ni lidiar con las intrigas laborales. ¿Por qué? Preguntó Ibuki frunciendo el ceño. Trabajar es duro, pero te da dinero y te hace sentir valioso. Es mejor que ser un marido que se queda en casa, ¿no? Y Yori no habló. Simplemente adoptó su postura de escucha, bajando la mirada, tratando de confirmar sus verdaderos pensamientos. Hachiman suspiró y decidió hablar en su mente. Ibuki y Shiina no lo entienden. ¿Qué tiene de malo ser un marido que se queda en casa? Fácil, libre, sin jefe al que rendir cuentas, sin intrigas laborales, sin tener que trabajar arduamente todos los días. ¡Qué cómodo! Sus pensamientos llegaron a Iori de forma clara y firme. De niño, veía a mis padres salir temprano y volver tarde, quedándose dormidos de agotamiento, forzando sonrisas a pesar de estar tristes por las intrigas del trabajo. Odiaba esa vida. No quiero ser como ellos, atado al trabajo de por vida, perdiendo mi propia existencia. Encuentro una esposa capaz que trabaje fuera de casa y mantenga a la familia. Yo cocinaré, limpiaré y mantendré la casa en orden. Sin problemas laborales, sin tener que rendir cuentas a nadie, solo una vida sencilla y tranquila. Ese es el ideal supremo de la vida humana. Su idea principal era una sola. No quiero trabajar. No quiero trabajar. No quiero trabajar. Sentía una profunda aversión por el mundo profesional. Ikigaya Hachiman, estás huyendo de la carrera para la que estás más capacitado. Y Yori sintió un escalofrío. Pensaba que su elección de ser bibliotecaria era lo suficientemente escapista, pero Hachiman estaba en otro nivel. ¿Eh? De repente, Ibuki se quedó paralizada. Se frotó las orejas y miró a Hachiman, luego a Iori. Juró haber oído la voz de Hachiman, aunque él no movió la boca. Algo sobre evitar el trabajo. ¿Fue una alucinación? Y Yori lo notó y preguntó rápidamente. ¿Qué pasa, Ibuki? Creo que acabo de oír algo, murmuró Ibuki. El corazón de Yori dio un vuelco. ¡Oh, no! ¿Ibuki también puede oír el corazón de Ikigaya-kun? ¿Cómo es posible? Creía que era la única, entró en pánico, pero se obligó a mantener la calma. Probablemente sea el viento. Y Yori forzó una sonrisa. Estamos en una isla, hace viento. En fin, volvamos rápido. Me estoy quedando sin energía. Bostezó fingiendo y se frotó los brazos. Sobreestimé mi resistencia. Es cierto, no tienes mucha resistencia, coincidió Ibuki. Pensó que debía de haberse equivocado. ¿Cómo podía oír los latidos de su corazón? Ella era una persona común y corriente. Si algo sobrenatural iba a ocurrir, debería sucederle a alguien más parecida a una heroína, como Shiina. Probablemente solo fue estrés. Los tres se apresuraron a regresar al huerto de la clase C. Al volver, el sol se ponía, tiñendo el bosque de un resplandor dorado. En el campamento, Ryuen aún no había regresado. Algunos alumnos de la clase C estaban sentados alrededor de una fogata, cansados pero charlando. Ibuki estaba sentada junto al fuego, con la mirada perdida. No dejaba de mirar a Hachiman. Y Yori lo notó y se preocupó. Finalmente, se acercó a Ibuki y la empujó suavemente, señalando hacia el bosque que se extendía fuera del campamento. Ibuki siguió a Yori hasta una zona tranquila del bosque. ¿Qué ocurre, Shiina? Ibuki se apoyó contra un árbol. Y Yori miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos y luego susurró. Ibuki-san, ¿de verdad oíste el corazón de Ikigaya-kun hace un momento? No fue una alucinación, de verdad lo oíste, ¿verdad? Ibuki se estremeció y miró a Yori con incredulidad. ¿Cómo lo sabes? Tú también lo oyes. Así que no fue una alucinación provocada por el estrés.
murmuró Ibuki. Menos mal que no estoy loca. Iyori asintió con una mezcla de alivio y decepción. Se sentía aliviada de no ser la única que guardaba el secreto, pero decepcionada de no ser especial. Ella susurró su secreto. He podido oír su corazón desde que lo conocí. Por eso le pedí a Riwen que se lo quedara. Su corazón revela información y planes para el examen. Puede ayudar a la clase C a obtener ventaja. Este examen es vital para nosotros, así que tenerlo cerca garantiza que no fracasaremos. Espera, ¿así que lo retuviste específicamente para espiar sus sentimientos y planes? Ibuki miró a Iyori con asombro. No esperaba que la aparentemente frágil Chihina fuera tan malvada. ¿Eso está bien? No pareció darse cuenta. Ibuki pensó que aquello era un poco oscuro. Riwen usaba la violencia y el espionaje, algo que ella aceptaba como propio de su carácter, pero se suponía que Chihina era diferente. Es la única manera. La fuerza general de la clase C es baja, y Riwen es víctima de juegos cuando se enfrenta a Ikigaya-kun, suspiró Iyori. Cuando falta fuerza, hay que recurrir a métodos alternativos. Ibuki pensó en su propia misión de espionaje fallida. Riwen siempre iba un paso por detrás de Ikigaya Hachiman. La clase C estaba, sin duda, en desventaja. Entonces, si usamos esto, ¿estaremos preparados para los exámenes futuros? Ibuki se integró rápidamente al plan. En teoría, dijo Iyori. Pero entonces su expresión se ensombreció. Pero si tú también puedes oírlo, las cosas no son tan sencillas como pensaba. Y si las chicas de otras clases también pueden oírlo, es un fenómeno extraño. ¿Quién sabe cuánta gente puede oírle? Entonces la información no es exclusiva nuestra. Si es un canal público, nuestra ventaja se ha esfumado. Frunció el ceño Ibuki. Exacto, suspiró Iyori. De ahora en adelante, usar su corazón para obtener información implicará guerras de espionaje. Tenemos que tratar a las demás clases como si también tuvieran esa información. Verdad y mentira mezcladas. Esto no es lo mío. ¿Una batalla? Los ojos de Ibuki se iluminaron con determinación. Si es una pelea, yo ayudaré. Soy más fuerte que tú. Puedo encargarme de esas otras chicas. Tú averigua cuáles pueden oírlo y déjamelas a mí. Se le daba mucho mejor la confrontación directa que la intriga. Nunca le había temido a nadie en una pelea. Y Iyori estaba atónita. No le estaba pidiendo a Ibuki que golpeara a otras chicas. No aprendas malos hábitos de Riwen. Gracias, Ibuki-san. Pero por favor, no hagas nada todavía. Si necesito ayuda, te la pediré. Y, enfatizó, y jamás debemos dejar que Ikigaya-kun se entere. Ni una palabra. Con su inteligencia, si sospecha algo, nos dará información falsa para engañarnos. Entonces perderíamos nuestra ventaja y nos manipularían. La clase C quedaría arruinada igual que la clase D. Lo tengo. Ibuki asintió con firmeza. No se lo diré a nadie, ni siquiera a Riwen. Actuaré como si nunca hubiera pasado y como si nunca hubiera oído su voz. No muy lejos, Hachiman permanecía de pie detrás de un gran árbol, observando cómo los dos conspiraban y llegaban a un acuerdo. Madre mía, han formado una alianza secreta. Vaya química que hay entre ellos. Lo había oído todo. Al fin y al cabo, el corazón era suyo. Antes no se daba cuenta, pero ahora podía controlar quién lo oía. Si pensaba en el nombre de alguien, lo oirían. Si no, no. Había dejado que Ibuki lo oyera a propósito solo para ver cómo reaccionarían ella y Iyori. La velocidad de reacción de Iyori fue impresionante. E inmediatamente se movió para silenciar a Ibuki y formar una alianza. Hachiman pensaba que, aunque Iyori parecía pura y amable, en realidad era una auténtica serpiente. Malvado de verdad.